nos estemos encontrando o dependiendo a la hora de la cual estamos viendo este video, ¿no? Ante todo, vamos a poder explicar mi persona, como soy la que ha realizado este video, y pues esta información recaudada voy a explicarles un poco en cuanto a educación ambiental, de lo que se trata de los ciclos biogeoquímicos y qué es lo que en sí va a tratar todos los ciclos biogeoquímicos. Vamos a hablar sobre el ciclo del oxígeno, cuál es su proceso y por qué hablamos de ciclo. Por otro lado, hablaremos también el ciclo del nitrógeno, el ciclo también del azufre, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo. Estos ciclos, estos 5 ciclos vamos a ser explicados paso a paso y de una manera muy fácil de poder entenderlos, ¿no? Primero, para poder entender cuáles son los ciclos biogeoquímicos, viene de 2 cosas. Primero, definamos qué es bio o los componentes biológicos, que viene a decirse también, ¿no? Viene o se produce. Dentro de los componentes biogeoquímicos, hablamos de los productores. ¿Y quiénes son los productores? Son organismos autótrofos, o también podemos decir que es un proceso de la fotosíntesis, de la cual estamos hablando de las plantas que producen ellos, realizan la fotosíntesis, y los organismos autótrofos que ellos mismos se autoalimentan. Por otro lado, ¿quiénes son los consumidores que están dentro de lo biológico? Están los consumidores, son organismos heterótrofos, como las personas en este caso, no producen sus propios nutrientes y por ende obtienen de otros seres vivos. En este caso pueden ser los seres humanos, ¿no? Hablamos también los primarios, quienes son los herbívoros, los secundarios y terciarios, que son los carnívoros. Por otro lado, los degradadores, los buitres o buitres en este caso, que son los carroñeros, o más conocido como los gallinazos. También dentro de los degradados, los que degradan los alimentos, también tenemos los insectos, ¿no? ¿Cuáles son los geológicos o componentes geológicos? Hablamos de de tierra, ¿no? Que es, hablamos de la atmósfera, constituida fundamentalmente por gases y incluyen el vapor del agua, ¿no? Por otro lado, también hablamos de la litosfera, la capa externa, sólida y rígida de la tierra. Y la hidrosfera, componentes o lo compone los océanos, los ríos, los lagos, que cubren las 3/4 partes de la superficie terrestre. Ahora vamos a explicar el ciclo del carbono. El ciclo del carbono parte o inicia o empieza desde las plantas, luego los animales y luego, por ejemplo, vamos a hablar dentro del ciclo del carbono de las plantas y de los animales. Las plantas, ambos respiran, pero de maneras distintas. Las plantas absorben y los seres y los animales también absorben o respiramos el CO2, o también conocido como el CO2 que le encontramos en la atmósfera, ¿no? También las moléculas inorgánicas. Y las moléculas inorgánicas van al proceso de las plantas, ¿no? En este mismo proceso se viene a hacer la fotosíntesis que realizan las plantas autótrofas, ¿no? Tenemos también que son orgánicos, ¿no? Son orgánicos. Por otro lado, al realizar sus desperdicios o al realizar su excreción los animales, hablamos de un gas metano o el CH4, ¿no? Que es el gas metano. También también hablamos de la emisión de los vehículos de la industria cuando expulsan, ¿no?
Y las plantas, y por ende se van al aire también, se van, ¿no? Al aire. Y las plantas y los animales también son biomoléculas en descomposición o restos en descomposición. Lo mismo eso se hace y finalmente pues se convierte en desechos. Por otro lado, como pueden ser en los suelos, mares y ríos. Y finalmente vuelve el ciclo en todas las circunstancias, en todo el proceso. Ese es como un ciclo, ¿no? Este es un cuanto al ciclo del carbono. Por otro lado, el ciclo del nitrógeno. Empezamos por la N2, que es el nitrógeno atmosférico. Hablamos de la atmósfera. Empezamos desde la atmósfera. Primero, el primer paso que se hace es la fijación, el NO3, que es el nitrato, ¿no? Por medio de las bacterias, ¿no? Como son las quimiosintesis, ¿no? Que son las bacterias o las cianofíceas, ¿no? Son las algas verdes, ¿no? Los cianobacterias, entre otras. Son absorbidas por las raíces, ¿no? De las plantas. Hablamos de una asimilación. Por otro lado, el NO vuelta viene a tallar, como es el nitrato, es en la absorción de las proteínas por medio de las raíces de las plantas. Y de las plantas también los animales también, ¿no? Hacen eso. El herbívoro cuando se va a consumir lo va a absorber, lo va a tragar, en este caso, las hierbas o algún tipo de planta, ¿no? Hablamos de las plantas, ¿no? Adquieren compuestos de nitrato a partir de los tejidos vegetales. En este caso, un herbívoro se va a consumir una planta o una hierba, lo va a absorber y va a absorber también nitrato, ¿no? Y bueno, al descomponerse, al ya morirse algún animal, ¿no? Los carroñeros lo vienen a hacer, o un carnívoro. Si este carnívoro lo come, al herbívoro también adquiere los compuestos de nitrógeno. Claro, si está muerto al ser consumido por un carnívoro, no va a absorber también el nitrato, el nitrógeno. La degradación de los tejidos animales y plantas muertas, ¿no? Todo lo que está degradado. Hablamos del tercer, digamos, proceso o parte que se realiza en el ciclo del nitrógeno, la amificación. La amificación. ¿Y qué es esto, no? Es hablamos de los aminoácidos, en este caso las proteínas, ¿no? Por otro lado, viene a detallar el NH3, el amoníaco, ¿sí? Y por cuarto proceso o por cuarta fase hablamos de nitrificación. ¿Y qué es la nitrificación? ¿Qué viene a ser la nitrificación, no? El amoníaco y los nitritos, o sea, el sal, ¿no? Se unen para formar o se oxidan, hacen el proceso de oxidar, ¿no? Y se convierten en bacterias nitrosomas o nitrosantes, ¿no? Para que luego esta conformación se vuelva a oxidar y por medio de esto lo hacen las bacterias, los hongos que se encargan de la descomposición, ¿no? Y ahora también viene a detallar el nitrato también, las bacterias y los nitrofactores o nitrificantes, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en el ciclo del nitrógeno hablamos de bacterias, de todo el proceso de la descomposición, venimos a hablar también del nitrógeno, del amoníaco, ¿no? Y de los procesos que se realizan dentro del ciclo del nitrógeno. Hablamos de una quinta fase que es la desnitrificación. Viene a ser el proceso inverso del primero, de todo el proceso que hemos hecho. Eso es lo que realiza esto, que finalmente se convierte en un N2, que viene a ser en este caso ya las bacterias
anaeróbicas, ¿no? Anaeróbicas. Viene a hacerse ya las bacterias anaeróbicas, ¿no? En la atmósfera lo encontramos en el O2, ¿no? Y ese es el ciclo del nitrógeno. Ese es todo el ciclo del nitrógeno paso a paso. El ciclo del fósforo. ¿Cuál es el ciclo del fósforo? Cuando hablamos del ciclo del fósforo, empezamos por el fósforo o por en el ciclo del fósforo empezamos por el fosfato. ¿Qué es el fosfato? Se encuentra en dónde? En la litosfera, ¿no? Litosfera, parte sólida, rígida de la Tierra, algo duro, concreto, ¿no? De la Tierra, ¿no? En este caso, si podemos decir, es la Tierra. Por otro lado, el desgaste de la corteza o superficie de la Tierra por el agua, el viento, ¿no? Se va desgastando. Lo que es la litosfera, algo duro, algo concreto como es la Tierra, el viento, el agua lo desgasta, ¿no? Ahora, permite que el fosfato se incorpore al suelo y al agua al momento de estar, de desgastarse. Esto, por ejemplo, el suelo y el agua, ¿no? Son disueltos en agua. Son disueltos en agua. Por otro lado, hablamos de las plantas. Las plantas, ¿no? Absorben el fosfato disuelto a través de las raíces. El agua, por ejemplo, de los mares se va al suelo, ¿no? Entonces ahora las plantas o la raíz lo absorben el fosfato que está disuelto, ¿no? Y a través de las raíces. Por otro lado, se emplean el fosfato en la elaboración de sus propias moléculas biológicas y lo absorben. Como son las plantas autótrofas, ellas mismas hacen todo su proceso, ¿no? Y dentro de las moléculas biológicas aparece el ATP, el adenosintrifosfato, ¿no? El adenosintrifosfato. En los animales herbívoros lo obtienen en la ingestión de las plantas. Los herbívoros, cuando se van a alimentarse, todo ese proceso que se realizaba en las plantas, pues los herbívoros lo obtienen, ¿no? En la ingestión de las plantas. Por otro lado, hablamos de los animales y las plantas cuando mueren, cuando ya están muertas en este caso, ¿no? Las bacterias, si cuando un animal se muere, viene a descomponerse y ahí viene a detallar ya las bacterias fosfatizantes, ¿no? Actúan en la degradación de los compuestos orgánicos y los transforman. Lo transforman en fosfatos inorgánicos disueltos, en este caso en el suelo, ¿no? En los suelos. La mayor parte del fosfato del suelo son llevados por aguas superficiales hasta el mar. Hablamos de un ecosistema marítimo cuando hablamos de los peces, de los seres pues que encontramos en el mar, ¿no? En estas pocas cantidades de fosfato que están en las partes someras, ¿no? Retornan a la superficie terrestre, como son los peces, las aves marinas, lo comen y lo excretan el fosfato. Los animales, en este caso, lo consumen, ¿no? Todo ese proceso que se realiza, ¿no? Y ya vienen, por ende, por ejemplo, un pez o el agua que se ha disuelto, ¿no? Se ha convertido en eso, los animales lo consumen, entonces ahí viene vuelta ese proceso. Utiliza el guano de las islas como abono y el hombre al consumir el pescado hacer el ciclo del fosfato. Ese es un cuanto del ciclo del fosfato porque es un poco complicado poder explicarlos, pero he detallado y he tratado de resumir un poco para poderles explicar un poco sencillo, se podría decir. Ese es un cuanto del ciclo del fósforo. Ahora, ¿cuál es el ciclo del oxígeno? El ciclo del oxígeno, muy fácil, porque si nosotros sabemos, por ejemplo, en la planta tenemos día y noche, o noche y día. En la noche, ¿no?
A ver, ¿por dónde empezamos? Las plantas toman el dióxido de carbono y libera oxígeno durante la fotosíntesis en las horas diurnas, ¿no? Los animales, en este caso una vaca o un caballo, los animales respiran el oxígeno o el O2, como se conoce, y liberan el dióxido de carbono. Y las plantas, ¿no? Ese es todo ese proceso que realizan las plantas y gracias a las plantas, ¿no? Eso es lo que realizan en la mañana. Absorben, exhalan, inhalan, ¿no? Las plantas, los animales y van a las plantas y todo ese proceso que se realiza dentro de eso. En la noche las plantas toman el oxígeno y liberan dióxido de carbono por la noche. Eso es todo lo contrario del día y la noche. El día viene la presencia de los animales cuando expiramos, respiramos, ¿no? Y en la noche todo el proceso que realizan las plantas a liberar el dióxido de carbono por las noches. Ese es el ciclo del oxígeno. Ahora, el ciclo del azufre. El ciclo del azufre parte, podríamos decir, del CO, de la atmósfera, ¿no? Va por las raíces y se encuentra en las plantas y todo el proceso que degrada los animales, ¿no? Lo que le encontramos mayormente en el ciclo del azufre se detalla en las partes, digamos, subterráneas de la tierra, ¿no? Cuando hay volcanes, la magma, la combustión, minería, ¿no? Y cuando los animales lo consumen, las plantas los absorben por medio de las raíces, ¿no? Se ve todo ese proceso y se va a la atmósfera, las plantas, los animales y los microorganismos, las pequeñas, ¿no? Y el azufre que le encuentran abajo en la superficie terrestre, ¿no? Y se vuelve en sulfuro metálico, los carbones y por ende se va a la atmósfera, ¿no? Y todo parte de ahí. Ahora, bueno, eso fue toda la explicación con respecto a este ciclo del